Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que este programa siga siendo de su agrado, que disfruten las narraciones y crónicas de los acontecimientos importantes en nuestro municipio durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país. En esta ocasión, en esta semana, ya iniciando las celebraciones de la fiesta patronal, llegamos a la mitad de este año 2019. Iniciamos este sexto mes con todo el entusiasmo, pero sobre todo con todo el gusto e interés por seguir escuchando, conociendo y aprendiendo en cada una de nuestras emisiones de las interesantes narraciones de los acontecimientos de nuestro municipio a lo largo de la historia. En la pasada emisión de nuestro programa dimos continuidad a las crónicas sobre un acontecimiento tan importante para nuestro municipio como lo es la firma de los Tratados de Teoloyucan, suceso que, como ya hemos mencionado, trajo consigo el fin de la Revolución Mexicana, el nacimiento del ejército mexicano, la culminación del gobierno usurpador que hasta ese momento mantenía oprimido a la mayoría de la población y el nacimiento de lo que hoy somos como país. Antes de comenzar con las narraciones de esta emisión, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a comentar y participar con cualquier duda, inquietud y comentario que con gusto trataremos durante el programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre el reconocimiento y conmemoraciones de los Tratados de Teoloyucan como acontecimiento cívico nacional. Para dar comienzo a este programa, introduzcamos un poco sobre el tema de hoy. Una vez concluidas las crónicas sobre cómo se desarrolló la firma de los Tratados de Teoloyucan, su origen, su contenido y sus consecuencias para la vida social y política del país, nos falta mencionar cómo es que se mantuvo durante un buen número de años, si bien no oculto este acontecimiento tan importante, se mantuvo irrelevante e intrascendente la celebración y reconocimiento de este importante hecho para la historia de nuestro país y de nuestro municipio. ¿En qué momento? ¿Y quién o quiénes tomaron la iniciativa para lograr el reconocimiento de estos sucesos? ¿Quiénes apoyaron? ¿Quiénes no tuvieron la inquietud de apoyar? ¿Cómo y cuándo se logró obtener legalmente que cada 13 de agosto fuera considerado Día Cívico Nacional? Con lo que tanto la firma de los Tratados de Teoloyucan pudiera tener la trascendencia nacional. Para hablaros detalladamente sobre estos cuestionamientos, saludemos y demos la bienvenida a nuestro colaborador, el arquitecto Pablo Rosas, cronista por la AMECROM. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento y por todo ese cúmulo de datos históricos de nuestro municipio. Gracias de nuevo, bienvenido arquitecto. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente tratando de compartir lo que es un tema tan importante para los teoloyuquenses como lo fue la firma de los Tratados de Teoloyucan. Si bien es cierto que llevamos ya algunos programas hablando del tema, pero es porque el contenido es tan amplio y no con esto la intención es repetir y repetir todo aquello que aconteció, sino más bien tratar de poner en claro y abundar en cada uno de los programas todos los detalles que estén a nuestro alcance. En este caso, vamos a tratar el día de hoy prácticamente esa parte de culminación, la parte final de toda esta historia de Teoloyucan con respecto a los llamados Tratados de Teoloyucan. Un hecho tan importante que debemos estar muy orgullosos los teoloyuquenses, porque esto tuvo repercusión obviamente en forma local, estatal y a nivel nacional. Precisamente en esta semana platiqué con un personaje muy importante como lo es
J.J. Benítez, el autor de Caballo de Troya, en donde él analizaba esta situación y daba por hecho que era un logro tan importante para nosotros, para que ya no hubiera derrame de sangre como lo fue en esa época de la llamada revolución, y que tuviera estabilidad el pueblo de México, que si bien es cierto se tuvo un gobernante como Porfirio Díaz que algunos alaban, algunos aplauden, pero yo creo que la mayoría estuvo en desacuerdo en ese mandato de más de 30 años en el poder. Y esto de alguna manera nos hace que podamos darle un valor justo a lo que aconteció en este pueblo, a todo aquello que de una época o un tiempo tan corto culminó la llamada revolución, cuando el pueblo se levantó en armas en contra del porfiriato, porque era quien lo tenía oprimido. Fue año y medio prácticamente, no fue mucho tiempo, pero en ese lapso hubo tantos acontecimientos a nivel nacional que vinieron a culminar aquí, precisamente en un día 13 de agosto de 1914. La culminación, pues la sabemos, aquí se firmaron esos tratados, los llamados tratados de Teoloyucan, que ojalá tengan la curiosidad de consultarlos, porque si tenemos este programa, pues podemos oír su contenido, pero muchas veces se nos olvida. Y qué mejor que sepamos qué contiene, qué se logró, por qué se dio ese hecho aquí en este lugar. Además de que ya una vez con la llamada firma de estos tratados, hubo varios logros. Y estos logros también son tan importantes que deberían de, por curiosidad, buscar más en las bibliotecas, que por cierto aquí tenemos gran material, mucho material de primera, material de calidad, que nuestros hijos, nuestros alumnos, pocas veces van a consultar o consultan lo elemental. Ahí mismo hay información sobre este hecho que nos llena de orgullo a los teoloyuquenses. Pero bueno, vamos a continuar después de esta introducción. Sin embargo, quiero nada más hacer un paréntesis para comentar que en la semana platiqué con algunas personas y me llena de emoción que jóvenes de 15, 16, 17 años me abordaron y manifiestan su interés por este asunto. Me piden material, creo que en este momento no estaría en condiciones de proporcionarlo, pero más adelante quizá a través de la biblioteca que tenemos en Casa de Cultura pudiera hacerles llegar algo de esto. O en su caso, si nos escriben, si se comunican con nosotros, me dan un correo electrónico y yo les envío esa información que me han solicitado. Por otro lado, también platiqué con gente adulta y desde luego que el yo no sabía, el a poco aquí sucedió. No sabía que era tan importante esa firma de esos tratados, pero veo que la gente empieza apenas a despertar en este tema, porque si bien es cierto, por mucho lapso, y estamos hablando de casi 100 años, esto estuvo prácticamente en el olvido, hasta que a alguien se le ocurrió leer y se dio cuenta de la importancia que tenía este tema. Entonces,
Hay gente adulta que le interesa el tema, pero también hay gente que es quien nos puede hacer que Teoloyucan sea conocido, o el hecho de Teoloyucan y a los teoloyuquenses sean reconocidos a nivel nacional, mundial, ¿por qué no? Pero está en nosotros el que les demos parte de esa información que despierte la curiosidad, que puedan interesarse por muchos de estos temas. Todo esto que hemos hablado, espero que no sea el aburrimiento, puesto que entre más hablemos sin repetir, entre más detalles encontremos, vamos a darle ese valor que representa nuestro pueblo y ese hecho tan importante sucedido aquí. Y se compara simplemente con lo que sería, por ejemplo, la batalla del 5 de mayo. Pues sí, en su momento hubo alegría, hubo mucho entusiasmo, pero también pasó algo parecido. No de inmediato fue declarado Día Cívico Nacional, también transcurrió cierto tiempo. Pero vean ahora, en las escuelas nos enseñaron que era un día cívico nacional y por lo tanto se tenía que festejar ese hecho. Podemos hablar también del día 15 de septiembre, que es festejamos la independencia de México. Pero los tratados de Teoloyucan también tienen esa relevancia hasta más importante que los dos hechos que he descrito. Y lo aclaro. La importancia está en que al reformarse el artículo 18, inciso A de nuestra Constitución, tenemos que valorar esa importancia, ya que está en el mismo artículo en donde está el himno, la bandera y el escudo nacionales. Ahí están contemplados nuestros tratados de Teoloyucan. Vean nada más la magnitud que es todo esto. Con estos tratados se refuerza nuestra identidad. Seamos un pueblo pequeño, seamos un lugar que quizá al azar, quizá por cosas del destino, nos tocó ver o vivir esa situación, pero sucedió, que es lo más importante. Y ante este hecho tenemos que, he dicho, gritarlo a los cuatro vientos. Y algún día, lo que hoy tenemos como una plaza cívica donde conmemoramos este evento, algún día va a tener una magnitud mayor, un espacio propio para todo esto. Dentro de toda la narración, creo que esta situación debe de mejorar. Necesitamos una plaza con un espacio mucho mayor que el que tenemos. Y es que la Revolución Mexicana no es nada más esas dos palabras. La Revolución Mexicana tiene un contexto muy amplio. Porque si bien es cierto que en este lugar llegó Venustiano Carranza como autor intelectual de este movimiento, y que comisionó a Álvaro Obregón para que negociara los últimos detalles y se firmaran estos tratados, pero hay mucha gente que estuvo detrás. Por ejemplo, los mismos generales de cada división, de cada ejército que se formó. Sabemos nada más de 3 ejércitos, que el del noreste guiado por Álvaro Obregón, que del centro, que en este caso por Pancho Villa, y del noreste que venía Pablo González. Pero cada ejército tenía un número muy grande de generales para que así pudieran de alguna manera barrer desde el norte de la República Mexicana hasta este lugar, atacando al ejército federal.
Y era no nada más de estado en estado o de ciudad en ciudad, lo era igual como aquí, de pueblo en pueblo. Por eso es que este triunfo de los constitucionalistas fue apabullante, porque al barrer con esos 3 ejércitos a lo largo y ancho de la República Mexicana, es como una estrategia que Venustiano Carranza tuvo la capacidad para visualizar qué implicaba toda esta situación, porque simplemente se enfrentaban al llamado Ejército Federal, que en este caso pues estaba bajo el cargo de Victoriano Huerta. Pero a la vez sabemos que todo este movimiento político en donde se toma por la fuerza la presidencia fue la continuación del porfirismo o del porfiriato. Ellos querían continuar con el mando, querían continuar con esa vida de lujo para algunos cuantos y en beneficio del extranjero, no para el pueblo mexicano. Entonces, cuando Venustiano Carranza arma al ejército constitucionalista, bueno, tiene ya un plan. Ese plan fue el llamado Plan de Guadalupe. A ellos se acerca gente que también está en favor de restablecer el orden constitucional y se adhieren a Venustiano Carranza. Sin embargo, la historia a veces no es tan justa. Y todo este comentario viene porque decía, bueno, ¿qué tanto sucedió? No nada más llegaron aquí, se establecieron en la Casa Grande y fue Robles Domínguez a negociar a la Ciudad de México, ya vinieron los funcionarios y se firmó. El tiempo transcurrido desde el Plan de Guadalupe hasta la llegada a Teoloyucan tiene tantos hechos tan importantes, todos ellos favorables, positivos, en relación al constitucionalismo, al querer restablecer el orden constitucional. Y es por eso que en ese plan de batalla, dentro de los llamados 3 ejércitos, cada uno de ellos tenía varios frentes. Por ejemplo, hay un general de apellido Cos, Benjamín Cos, que estuvo en la parte oriente de la República. Es uno de ellos que estuvieron aquí entre los días 11 y 13 de agosto de 1914. Pero él se encargó de no nada más de estar aquí protegiendo al ejército, a los ejércitos constitucionalistas, sino también bloqueó la parte que sería la comunicación con la zona de Hidalgo, en la salida de lo que es Zumpango. Hoy le conocemos como la esquina de la laguna, pero no hay más información o no conocemos más allá de lo que oficialmente se nos ha enseñado. Y digo oficialmente porque pasó desapercibido por mucho tiempo este evento y esta fecha y este lugar. Pueden imaginar que aquí se evitó más derrame de sangre y que, según los historiadores, se perdieron más o menos 1.500.000 vidas. Es terrible pensar en ese número, tanto de los constitucionalistas quien luchaban por la razón, como el ejército federal, que era el rescoldo porfirista. Bueno, y si en otros lugares les hacen un reconocimiento al soldado caído, a los héroes de su patria, ¿por qué no aquí en Teoloyucan? En esa plaza cívica de la que supongo algún día la tendremos, que algún día habrá presupuesto, que algún día alguien luchará por traer recursos y que realmente
se hagan los honores a quien corresponden, a quien tomó las armas, a quien junto con su pareja, los matrimonios, las Adelitas en este caso, siguieron a sus hombres y que simplemente con el afán de luchar por una mejor situación, no importando que perdieran la vida, que pasaran tantas carencias y tanta incomodidad, porque pues en ese tiempo o era caminar, era el correr o era el caballo. Pero ¿y las mujeres? Es cierto que el ferrocarril fue una herramienta muy importante para este evento, pero había tramos en donde tenían que luchar, tenían que enfrentarse al ejército federal y no había más que correr, cargar sus pertenencias, cargar el anafre, cargar inclusive el metate, porque las mujeres preparaban el alimento para los que andaban en esta lucha y no había otra. Claro, era lo elemental, pero pensar cuánto pesaba un metate, un molcajete, no sé, algo en donde cargar sus pertenencias, cómo conseguir ese alimento, porque hablamos de un mundo de gente. En el caso de por ejemplo, hay un término que se llama garrancear, que es como robar, como así con un consentimiento. Pero imagínense, si Carranza, si Venustiano Carranza viene al frente de 26,000 efectivos, más los que ya habían muerto en el campo de la batalla, ¿cómo era posible alimentar a tantas personas? No nada más era el alimento, aunque sea guaraches, pero tenían que ponerse algo en los pies, tenían que protegerse de la lluvia, del calor, mínimo una ropa que estuviera cubriendo su cuerpo ante las inclemencias del tiempo. Entonces todo eso es algo que tenemos que también visualizar, que aquellos que lucharon por esta revolución dieron la vida sin importar perder la suya. Y bueno, esa es la historia de lo que son los llamados tratados de Teoloyucan, y que tenemos información que nos puede llevar más horas de transmisión, pero hemos llegado ya a esa parte final, a esa parte donde se concluye. Si bien es cierto que ya llega el 13 de agosto, se firman los tratados de Teoloyucan en el año de 1914, pero luego, ¿qué sucede? Ya comentamos que es un espacio de olvido, un espacio en donde pues todo sigue igual, nadie le da la importancia de lo que sucedió aquí, inclusive en la historia oficial poco se conocía de todo esto. Se conocía que venía Venustiano Carranza y se dan un salto de más o menos principios de agosto hasta el día 20 de agosto. Son pocos días, pero nos brincan en el tiempo, nos brincan en ese espacio que recorrieron. Porque después de León, Guanajuato, donde fue una de las batallas más fuertes, la de Celaya, de ahí la parte oficial brinca hasta la entrada triunfante del ejército constitucionalista el día 20 de agosto de 1914. Hasta que una persona que ya les he comentado, don Felipe Martínez Cruz, aunque sin esa preparación escolar que ahora nosotros tenemos, que era el analfabeta, como les decían en el pueblo, que era el guerrillero, en fin, pero llegó a ser presidente de este lugar, llegó a ser un presidente municipal que luchó precisamente por el bienestar del pueblo, por los teoloyuquenses.
Después de que él dejó el mandato, comenté hace algún tiempo, hasta a veces, y lo digo con todo respeto, era incómodo, era hasta molesto que nos platicaba a nuestro encuentro que aquí había estado Venustiano Carranza, que aquí había estado Madero. No, pero ¿cómo cree? No, que está usted loco, ¿cómo cree? Ellos no estuvieron aquí. E inclusive ahorita tomando este tema, en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales del Estado, así que del Estado de México, comentaba con un cronista y me aseguraba así, aferrado a que aquí nunca estuvo Venustiano Carranza, que él jamás pudo haber llegado a este lugar porque, según él decía, él entró por la ciudad de Toluca. Pero cuando le muestro la imagen que da la evidencia como es Epopeyas de la Revolución Mexicana, y que aquí está la construcción de Casa Grande hasta nuestras fechas, y que le enseño imágenes del tren, de la misma Casa Grande, cuando está montado a caballo y va dando vuelta hacia la parte sur de este lugar, y dice: me mataste. Con estos hechos, lo que yo tenía conocido dentro de la historia se va por tierra. Y yo pensé que sí era acá en Toluca, pero tú me estás demostrando, sí. Pues como vean, este hecho fue tan importante para nosotros. Y es así como inicia lo que sería todo ese trámite, toda la gestoría que se realizó para llegar a que un día se nos fuera nombrado Día Cívico Nacional. Como podemos darnos cuenta, el tiempo en esta ocasión nos resultó demasiado corto. Apenas comenzamos a mencionar la temática central de este programa, pero era necesario contextualizar un poco sobre la relevancia de esos acontecimientos en nuestro municipio. Definitivamente nos hace falta un poco más tiempo, lo trataremos en el siguiente programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Es complicado compartir tanta información en tan poco tiempo, pero en la próxima emisión de Crónicas Teoloiquenses tendremos la oportunidad de continuar con las narraciones de nuestra apasionante historia. Esto es Crónicas Teoloiquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.